Permítanme dar un agradecimiento primero a todas las organizaciones y personalidades en particular que nos están acompañando ahora. En este momento vamos a hacer un relato histórico, así muy general, de lo que ha sido el Partido Comunista. En la década de los 20, los compañeros comunistas, y como decía Miguel Mármol, éramos comunistas sin partido. Entonces, había un movimiento muy grande, un movimiento popular muy fuerte en la década del 60, del 20, y había una cantidad de sindicatos que incluso en las fincas de café había sindicatos. Fue una década muy activa. Se fundó la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños en 1924. Ya antes, en 1919, se había fundado la Universidad Popular. Quizás en la historia de El Salvador es la única universidad popular que se ha fundado. En algún momento de nuestro desarrollo tenemos que pensar en eso. Bueno, en 1930 y el 30 de marzo deciden los compañeros comunistas sin partido fundar un Partido Comunista de El Salvador. En palabras de Miguel Mármol, decía que asistieron a esa reunión de 30 a 35 elementos revolucionarios. Y se realizó la reunión en las orillas de la ribera del lago Río, Horacino, decía él. Y allí se organizó el partido con la Secretaría General dada o el que salió electo Luis Díaz, que era carpintero. La mayoría de los fundadores del partido fueron obreros, y había unos cuantos intelectuales que participaron en la lucha y apoyaban al movimiento de los compañeros obreros. Entre ellos principalmente estaba Salvador Ricardo Medros, abogado muy progresista, que si mal no recuerdo, allá por los 50 fue el rector de la universidad. Luego, después de la fundación del partido, entraron ya en una lucha más organizada en 1931. Y a partir del mes de abril, más o menos, que regresó Farabundo, porque Farabundo pasaba más tiempo exiliado que dentro del país, pero siempre regresaba. Y entonces
se puso al frente del Partido Comunista. Quiero recordar que también hubo colaboración de comunistas que pertenecían a los partidos comunistas de sus países. Del Partido de México y de la Juventud Comunista vino Jorge Fernández Anaya, un joven que vino a colaborar para la organización del Partido Comunista. También en Perú estuvo Esteban Pabletich y Ricardo Martínez de Venezuela. Bueno, colaboraron en la organización del partido. Yo quisiera leer algunos nombres porque no hemos logrado rescatar los 30 de que hablaba Miguel Mármol, pero vamos a recordar algunos nombres de ellos, de los fundadores originales. Luis Díaz, que fue electo secretario general. Miguel Mármol, que fue el responsable para la Juventud Comunista. Ismael Hernández, Zapatero, y Balbino Marroquín, que era albañil, responsable del Socorro Rojo Internacional. Luis López, albañil, originario de Guazapa, en Guatemala. Víctor Manuel Angulo, profesor, secretario de organización. Juan Campos Bolaños, profesor, secretario de propaganda. José Centeno, carpintero. Carlos Castillo, secretario general de la Federación Regional. Aquilino Martínez, Rafael Bondanza. Yo quiero detenerme con Rafael Bondanza un momentito y contar la anécdota de él. Cuando Rafael Bondanza fue fusilado en 32, levantó la mano y dijo: ¡viva el Partido Comunista! José Umaña, zapatero, uno que se llamaba Ladislao, que era zapatero, no debemos encontrar el apellido. Gregorio Cortés Cordero, campesino y profesor rural. Narciso Ruiz, Vicente Asensio, Marcelino Hernández, Modesto Ramírez, José Daniel Castaneda, Serafín Martínez. Bueno, estos son los nombres de los compañeros que se han podido rescatar de los fundadores del partido. También colaboraron en la fundación del partido, repito, Salvador Ricardo Mendoza, Francisco Morán, Francisco Luarca, conocido como el Indio Luarca, Abel Cuenca,
son los más conocidos. Bueno, en 1931 el Partido Comunista desarrolló un trabajo revolucionario muy fuerte, organizativo, a pesar de la represión que había. Ellos hicieron el trabajo organizativo, sobre todo la organización de los sindicatos en todo el país. Decía anteriormente, Faramundo se incorpora al partido a partir del mes de abril y del 31 y se incorpora como el dirigente principal del partido. Bueno, yo quiero aclarar algo porque hay algunas opiniones de algunos intelectuales de que dicen que el partido se sumó a la rebelión del 32 y no es así. El partido estuvo en el centro de la organización de la revolución, porque algunos no lo ven la rebelión inicial. También hubo rebelión en San Miguel y en otros países de El Salvador, en otros departamentos de El Salvador, como en Huachapán, en Guayúa. ¿Recuerdan? Decimos que el partido estuvo en medio de la rebelión porque cuando se le dijo a Feliciano Ama que ingresara al partido, Feliciano Ama dijo: no, si entramos, vamos a entrar todos. Y todos significaba la cofradía de Feliciano Ama, que se llamaba Espíritu Santo. Y esa fue una incorporación masiva, quizás la única que ha habido en el Partido Comunista. Y hubo mucho trabajo del partido en el occidente del país, principalmente en las fincas grandes de café. En la montañita del volcán de Santana hubo una represión allí donde la guardia mató al secretario general de la Juventud Comunista de esa zona. Por supuesto que los compañeros de aquella época y trabajadores de esa finca se enardecieron porque la guardia había matado al secretario general de la Juventud. Entonces, en reacción a eso, los trabajadores eliminaron a los 14 guardias que habían llegado a reprimir. De manera que no hay por qué decir que fue el partido el que se sumó a la rebelión. Bueno, en el 2 y 3 de diciembre fue el golpe de estado de
Maximiliano Hernández Martínez contra Arturo Araujo. Y Maximiliano Hernández Martínez inaugura la dictadura militar que dura 65 años. Muchos de los que estamos aquí vivimos casi toda la vida bajo la dictadura militar, sin conocer lo que era democracia. Pues la dictadura llegó, como ustedes saben, hasta los acuerdos de paz. En la lucha del 32, el 18 de enero para amanecer el 19 de enero del 32, cayeron presos Martí, Luna y Zapata, Alfonso Luna y Mario Zapata, que eran estudiantes. Los sometieron a juicio militar y fueron condenados a muerte y ejecutados el 1 de febrero de 1932. Ahí termina la vida de estos grandes revolucionarios que en ciertos momentos casi los queremos olvidar. Hay que revivir la historia de nuestro país. Y la masacre fue masiva. Hay diferentes cantidades que se mencionan de muertos. La cifra más conocida es de 30.000 muertos. Bueno, el Partido Comunista queda diezmado después de la represión de Martínez, pero quedaron unos compañeros, principalmente Miguel Mármol, que fue fusilado, pero que pudo sobrevivir al fusilamiento. En otro momento será posible tal vez extenderse más en eso. Luego Miguel Mármol siguió organizando el partido, trabajando. Estuvo en Usulután, en San Salvador, siempre trabajando en la organización del partido, y naturalmente había otros como Daniel Castaneda. Y el partido entró desde el 32 al 44 en una clandestinidad total. Resurge en 1944 con el movimiento cívico-militar del 2 de abril. Y ese golpe que todos sabemos que fue frustrado por el general Martínez, pero el pueblo y el Partido Comunista, como muchos intelectuales involucrados en el movimiento del 44, organizaron la huelga general de brazos caídos que el general Martínez no pudo soportar, y el 9 de mayo se fue de la presidencia. Por eso el partido fundó un poco después el partido que llamó el PRAM, que era el Partido Revolucionario Abril y Mayo. El partido siguió organizando a los sindicatos
Y en la década del 50 hubo muchas expulsiones, expatriaciones con la administración de Óscar Osorio. En el 51 y 52 muchos compañeros fueron a parar a diferentes partes de América Latina, especialmente Guatemala, México, Argentina. En 1960 el partido lidera el movimiento popular en contra de José María Lemus. El coronel Lemus estaba haciendo un gobierno represivo, masacró a la Universidad de El Salvador cuando las universidades en sus oficinas administrativas estaban en el centro de la ciudad. Un 2 de septiembre de 1960, ya el 19 de agosto, en la lucha liderada por la Asociación General de Estudiantes Universitarios, el 19 de agosto nos apaleó la guardia y nos arrinconó en la rotonda, así se le llamaba a la Facultad de Medicina, que allí estaba, ahí frente al Hospital Rosario. Pues la administración del coronel Lemus no soportó el movimiento popular y el 25 de octubre le dan golpe de Estado. Toma el poder una junta cívico-militar donde participó el doctor Valle Castillo. Bueno, como esa junta militar estaba haciendo un gobierno democrático, eso no le gustó al imperio norteamericano y dio un contragolpe el 25-26 de enero del 61. Y entonces entran otros militares allí, hacen otra junta de gobierno con civiles dóciles a la política norteamericana. Bueno, el Partido Comunista desarrolla en la década del 60-70 un trabajo grande. El partido hace su 5º congreso en 1964, donde tuvimos la oportunidad ya de participar en ese congreso que se realizó ahí por la Colonia América. Bueno, como una ironía, cerca del Zapote. Y allí en ese 5º congreso salió electo secretario general Salvador Cayetano Carpio. Cayetano Carpio había entrado al Partido Comunista en 1947. En el 50 entró Chávez al Partido Comunista, lo mismo que Roberto Castellanos. Pues había un movimiento cívico-militar que el partido había creado alrededor del 61 y 62 que se llamó Frente Unido de Acción Revolucionaria. Recibíamos instrucción militar, por cierto que muy leve, pero la estábamos recibiendo.
pero como una ironía de la personalidad de Cayetano, al entrar él de secretario general, sustituyendo a Daniel Castaneda, que era el anterior secretario general, entonces Cayetano disolvió el FUAR, el Frente Unido de Acción Revolucionaria, un frente que se había crecido enormemente en todo el país. Y digo que es una ironía porque en 1970 ya Cayetano, después de los acontecimientos internos en el partido, Cayetano se renuncia del partido y en el 70 forma las FPL, que su dirección era precisamente militar, y desarrollaron un gran trabajo. Dije ironía porque Cayetano antes había disuelto el FUAR y ahora fundaba él la CFPL con una tendencia principalmente para la lucha armada. Bueno, el Partido Comunista siguió con la tendencia electoral. El partido quería agotar la vía electoral, el cual en el 67 entra a las elecciones con el doctor Castillo, que era rector de la universidad. Entra el doctor Castillo como candidato. No se ganó, la dictadura militar no permitía. Pero en ese tiempo se aclararon los principales problemas del país. Recuerdo que se hablaba de 5 grandes soluciones a 5 grandes problemas. Bien, entonces vuelve el partido a tratar. En el 47 se hizo la propaganda electoral por medio del Partido Acción Renovadora, el PAN Nueva Línea le decía. Y en el 72 va nuevamente el partido formando lo que se llamó la UNO, en donde participaban el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Nacional Revolucionario de Manuel Bungo y la Unión Democrática Nacionalista, que era ya del partido en esos momentos, ya era liderada y dirigida por el partido. Bueno, no se ganó con Napoleón Duarte allí en las elecciones, y la represión continúa. Duarte tuvo que salir al exterior obligado, y bueno, muchos líderes tuvieron que salir expatriados. En el 77 fue otro intento, y entonces en el 77 se llevaba a un militar de candidato, el coronel Claramont Rossville. Ahí se cerró la vía electoral. Mientras tanto, el movimiento popular, que fue muy fuerte,